Quisiera decirle a los chicos, a los estudiantes del misionero básico, que ya tienen su calendario el próximo trimestre pegado en la cartelera, en la pizarra que se encuentra en el comedor. Así que ya pueden ver cuáles van a ser sus clases del próximo trimestre. Ya lo habían escuchado, pero ya tienen ahí el cronograma de las clases para el próximo trimestre. ¿Está bien? Muy bien. Ok, quedamos aquí en nuestro estudio del día de ayer. No sé si el departamento de audio ya tiene el puntero. ¿No me lo han facilitado el día de hoy? Rodolfito. ¿Sí? Ok. Muy bien. Muchas gracias. Ayer estuvimos viendo en el inicio de la serie Educando para la Eternidad. Estuvimos dándole respuestas a estas 4 preguntas. ¿Recuerdan? 1. Vimos que para comprender lo que abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto, 1, la naturaleza del hombre. ¿Cuál era la naturaleza del hombre al ser creado? Semejanza perfecta con su Hacedor. Segunda pregunta, el propósito de Dios al crearlo. ¿Cuál era el propósito de Dios al crearlo? Que hubiera un desarrollo constante por la eternidad, el desarrollo constante de las facultades del hombre. Todo eso iba a redundar en gloria del nombre de Dios. Y número 3, el cambio verificado en la condición del hombre por la introducción del conocimiento del mal. ¿Cuál fue el cambio verificado en la condición del hombre? Pasó de semejanza a Dios, a total de semejanza a Dios, es decir, en su corazón reinaba el altruismo, el amor por el prójimo, y comenzó a manifestarse el egoísmo, el amor por sí mismo, el orgullo, es decir, todos los principios contrarios al reino de Dios. Es decir, comenzaron a introducirse antivalores en el corazón del hombre. Y número 4, hay que comprender el plan de Dios para cumplir su glorioso propósito en la educación de la especie humana. Porque a pesar del fracaso del hombre, como decíamos, porque a pesar de que el hombre se encontraba en degradación física, mental y espiritual, Dios, sin embargo, desarrolla un plan para cumplir su propósito en la educación de la especie humana. Dios es un ser que cuando Él tiene algo en mente y se propone hacer algo, lo hace. No importa qué tan testarudos seamos los hombres. Balaán quiso maldecir al pueblo de Dios y Dios lo hizo bendecir al pueblo de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, se propone hacerlo y lo hace. Vimos asimismo, en la última declaración que leímos, que a pesar de nuestra caída, la especie humana no fue dejada sin esperanza, pues con infinito amor y misericordia había sido trazado el plan de salvación y se le otorgó una vida de prueba. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, es decir, devolverlo a la perfección con que había sido creado. ¿En qué consiste la obra de la redención? ¿Cuál es el gran objetivo en la obra de la redención? Restaurar lo que se perdió. Restaurar lo que se perdió. Y esto es importante que no lo perdamos de vista, las 4 preguntas a las que hemos dado respuesta, porque en ello comprenderemos mejor lo que es educar. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado. Pero para eso, ¿qué era necesario? Hay que promover el desarrollo del cuerpo, de la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Chicos, hermanos, Dios, la deidad, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, crearon a un hombre
en tres partes: física, mental y espiritual. La deidad, que es tres, creó al hombre en tres, pero para que el hombre fuese un todo, no la suma de sus partes, sino un todo. Dentro de la restauración es vital, para que sea posible, para que sea real, que cada área del ser del hombre sea restaurada. Y ahí está implícito el cuerpo, la mente y el alma. Por eso a nosotros como pueblo de Dios se nos ha dado profeta que nos habla en cuanto al cuerpo, ¿o no? En cuanto al cuidado del cuerpo, en cuanto a la salud, en cuanto a lo que debemos hacer, el estilo de vida para fomentar la salud física. Pero también Dios, a través de su profeta, nos ha hablado para que tengamos salud, ¿qué? Mental, para que tengamos libertad de la culpa, para que tengamos libertad de la ansiedad, de la depresión, en fin. Pero no conforme a ello, Dios, por supuesto, también nos ha dado profeta y nos ha dado profetas a lo largo de la historia para que tengamos salud espiritual, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Esto es necesario para que esto pueda cumplirse. Por eso, hermanos, como les decía ayer, y permítanme hacer énfasis, especialmente por quienes no estuvieron, cualquier tipo de educación que fomenta una parte del desarrollo sin la otra, no viene de Dios. Cualquier tipo de educación que rompe la armonía no es promovida por Dios. Si solamente fomenta el estudio de los libros, el aprendizaje de la matemática, de las lenguas, en fin, y nada más, entonces, como dijimos ayer, lo único que está desarrollando son monstruos inteligentes. Pero si solamente fomenta lo físico, es decir, si solamente es el asadón, si solamente es el pico, si solamente es el machete, entonces lo que está creando son personas frustradas. Y de eso no nos tienen que hablar, de eso conocemos bastante ya. Porque no se satisface la necesidad de desarrollo natural, implícita, inherente que hay en el niño, que hay en el joven. Por esa razón se fracasa. Llegan a cierta edad y finalmente terminan con rechazo hacia sus padres, terminan con rechazo hacia el mensaje, porque interpretan que fue el mensaje, que fue Dios, que fue la obra en la que se le trató de introducir la culpable de que él no se desarrollara, de que ella no se desarrollara. Y como les decía ayer, si estamos en un modelo educativo que solo es Biblia y no fomenta el desarrollo de la ciencia, y no olviden que toda verdad científica le pertenece a Dios. Hay gente que sataniza la matemática, hay gente que sataniza la física, hay gente que sataniza la química. Hermanos, ¿quién es el creador de la física? ¿Quién es el creador de la química? ¿Quién es el creador de la matemática? ¿Por qué vamos a satanizar la ciencia? Toda verdad científica le pertenece a Dios. Si es verdad, ¿de dónde proviene? Proviene de Dios. Noten la siguiente declaración. Porque este desarrollo solamente es real basado en un principio. La educación, página 16, nos dice lo siguiente. El amor es el fundamento de la verdadera educación. ¿Cuál es el fundamento de la verdadera educación? El amor. El gran principio. Dios es amor. Su contenido es amor. Su ley es una ley de amor. Y en ese mismo principio es que se fundamenta la verdadera educación. Y relacionándola con la ley, leamos lo siguiente. La ley de amor requiere la dedicación. Y mire, vuelve a hacer mención de esto. Y hermanos, como les dije ayer, en el solo primer capítulo del libro de la educación, en más de 6 ocasiones, la profeta hace mención constante a esto. Cuerpo, mente y espíritu. Cuerpo, mente y alma. Armonía, armonía. Los tres. Sin los tres habrá daño. No habrá buen desarrollo. Tienen que estar presentes los tres. La ley de amor requiere dedicación del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. ¿Qué pide la ley de Dios? ¿Qué pide esa ley que es ley de amor?
la entrega, la dedicación del cuerpo, de la mente y del alma. ¿Con qué propósito? Para el servicio de Dios y de nuestros semejantes. Recuerden, hermanos, que la ley, que tiene 10 mandamientos, por cierto, de los 10, 9 de ellos tienen implícito un no. Y Dios sabe cómo educar a través del no. Y solo uno está en una connotación positiva: honra a tu padre y a tu madre. El resto, todos los demás, o parten con un no, como en el caso de 8 de ellos, o a la mitad del camino te dicen: no harás obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, en fin. Esa misma ley está dividida en nuestros deberes para con Dios y nuestros deberes para con el hombre. Los primeros 4 mandamientos están abocados a nuestros deberes para con Dios. Los siguientes 6, nuestros deberes con el prójimo. La ley tiene doble dirección, es dual. Tiene una dirección vertical y otra horizontal. Una en relación a Dios y otra en relación a mi prójimo. Esa ley de amor me exige a mí la dedicación de mis facultades físicas, mis facultades mentales y mis facultades espirituales. Ahora, dice, este servicio, ¿cuál servicio? El servicio de Dios y de nuestros semejantes, al par que nos constituye en bendición para los demás, nos proporciona a nosotros la más grande bendición. ¿Por qué las facultades tienen que ser consagradas al servicio de Dios y del prójimo? Hermanos, porque si usted quiere que sus facultades se desarrollen, esa es la única ecuación que permite el desarrollo de sus facultades. Proverbios 11:26 dice, el alma que saciare será saciada. Esa es la ecuación bíblica. Usted recibe lo que usted necesita cuando usted da lo que otro necesita. En el modelo de Dios, en el sistema establecido por Dios en el Edén, Adán iba a encontrar su felicidad haciendo feliz a Eva, haciendo feliz a los animales, manteniendo en armonía la creación de Dios. Solo así podía Adán encontrar felicidad y desarrollo. La ecuación no cambió por el pecado. Lo que cambió fue nuestra propensión natural. Entonces ahora el hombre no buscaba su felicidad haciendo feliz a otro, sino pensando en quién, pensando en sí mismo. Pero hermanos, la ciencia, la verdadera educación nos enseña que para que estas facultades puedan desarrollarse, necesitamos nosotros consagrarlas al servicio de Dios y de nuestro prójimo. Ahora sigue diciendo, la abnegación, y ojo con esta declaración, la abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. Por medio del servicio abnegado, adquiere toda facultad nuestra su desarrollo máximo. ¿Cómo es la única manera que se puede desarrollar nuestras facultades? A través del servicio abnegado. Solo, repito, hermanos, y quiero ser enfático en esto, ciencia es la verdadera educación. La única manera de desarrollar nuestras facultades al máximo, dedicándolas al servicio de Dios y el servicio del prójimo mediante el servicio abnegado. Esa es una declaración que me repito constantemente. La abnegación es la base del verdadero desarrollo. Quien solo piensa en sí mismo, quien busca desarrollarse solo en función de sí mismo, no teniendo en cuenta este elemento básico, como es la abnegación, entonces jamás logrará el verdadero desarrollo. Una vez se habla con los hermanos y te dicen, bueno, ¿y usted por qué se alimenta sano? Ah, porque yo quiero tener buena salud. Si se queda allí, ahí no hay desarrollo. ¿Sabe por qué? Porque el que practica el mensaje de salud, lo practica porque sí, quiere buena salud, pero ¿sabe por qué? Porque quiere darle un mejor servicio a Dios y al prójimo. Y sabe que solo lo puede dar teniendo ¿qué? Buena salud. Y el que está aprendiendo hidroterapia, y el que está aprendiendo fitoterapia, y el que está aprendiendo epístolas paulinas, y el que está aprendiendo la química del suelo,
si lo está aprendiendo solo para jactarse de que tiene conocimiento, si lo está aprendiendo solo para congratularse a sí mismo con que tiene conocimiento, con que es capaz, con que él sabe, entonces ahí no hay desarrollo, aunque tenga mucha letra en la cabeza. Porque el principio del desarrollo, el principio que está implícito para que realmente la facultad mental se pueda desarrollar, es que ese trabajo que se hace en su desarrollo tenga como objetivo, como centro, el servir a otros. Si el que está aprendiendo todo eso, lo está aprendiendo porque tiene claro que a través de eso tendrá más herramientas para ofrecer un mejor servicio a la humanidad, ahí hay desarrollo. ¿Me hago entender? Mientras todo eso lo ponga en su cabeza solo para congratularse a sí mismo, no se está desarrollando, se está llenando de letra en la cabeza. Y eso los ateos nos ganan de lejos. Los ateos tienen más letra en la cabeza que nosotros. Si alguien está estudiando la Biblia o estudia las Escrituras, en teoría para desarrollar el alma, para desarrollar las facultades espirituales, solo para probar que sabe algo, solo para jactarse a sí mismo en relación a lo que pueda saber y no bajo la premisa de que está desarrollando eso para servir de una manera más amplia, para poder ayudar a otros de una manera más amplia, ahí no hay verdadero desarrollo. Hermanos, la abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. Ahora yo quiero hacerles un paréntesis hablando de esto, porque ese concepto de abnegación, esa palabra abnegación ha sido muy tergiversada, por lo menos en lo que yo comprendo. Alguien me contó en estos días que hace unos años tener lavadora aquí era anatema. Los de la vieja guardia me dirán si es verdad o no. Me decían que tener una lavadora aquí era anatema. ¿Era o no era, Fernando? Y que una vez alguien adquirió una lavadora y eso hubo un escándalo. Y hasta se le di, como que hubo hasta semana de oración por el tema de la lavadora. Ahora pregunto, ¿tiene algo que ver la lavadora con la abnegación? Pregunto yo. ¿O se tergiversó eso? ¿Cuáles son las premisas que guían lo que es abnegación? ¿Qué es lo que realmente es abnegación? Porque yo he escuchado, hermanos, yo tengo 9 años en esta experiencia y he escuchado tantas cosas en este camino. Y me he encontrado con tantos cuadros en tantos lugares. Hay gente que se ha privado de apoyar ministerios, de ir a un lugar y demás, porque ellos tenían la inclinación natural de ir a ese lugar, de apoyar en ese lugar, pero según el concepto de abnegación hay que hacer todo lo contrario a lo que dicte tu corazón. ¿Es siempre así? ¿Es seguro guiarnos por ese tipo de pensamiento para entender qué es abnegación? ¿O se ha tergiversado esto a lo largo del tiempo? ¿Qué es abnegación? La abnegación es la base, dice la mensajera de Dios, de todo verdadero desarrollo. Por medio del servicio abnegado es que adquiere toda facultad nuestro desarrollo máximo. Primera de Corintios 13 dice, para expresar qué es el amor y a su vez qué es abnegación. El amor no busca lo suyo. La negación se expresa en el sencillo acto de servir a Dios y servir al prójimo sin buscar nada a cambio. Sin buscar nada a cambio. Con el simple y sencillo interés de bendecir un alma que se encuentra en necesidad física, mental o espiritual. Punto. ¿Me hago entender? Sencillo. He escuchado hombres que dicen, he escuchado personas decir, una vez me encontré un ministro y el ministro dijo, yo no participaré de esa obra. Era una obra de servicio que se hacía a un grupo de personas desplazadas. Y preguntamos cuál era la razón, si había algo malo dentro del trabajo. Decía, es que eso no redunda en bautismos para mí.
Eso es nada más atenderles un rato y ellos siguen de largo. ¿Hay amor abnegado allí? Está buscando lo suyo, está buscando su beneficio. Y puede que esté implícito en algo bueno, el bautismo de almas. Pero como no garantiza ese trabajo, bautismo de almas, yo no me meto en ese trabajo. Eso no es amor abnegado. Eso no es abnegación, porque el amor abnegado no busca lo suyo. No importa lo que tenga que hacer. Lo hace para bendecir, porque está consagrada sus facultades al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Y allí, como dijimos, es donde viene el verdadero desarrollo. La Review Herald, 13 de diciembre de 1892, nos dice lo siguiente. Ojo con esto. La sabiduría humana alejará de la abnegación y de la consagración e inventará muchas cosas que tenderán a anular los mensajes de Dios. Aquí vamos a otro punto, pero unido a la abnegación. La sabiduría humana, dice Dios, inventará muchas cosas ¿para qué? Para alejarnos de lo que es la abnegación y la consagración. Compartí con un joven en Venezuela hace unos años atrás. El chico se fue a Estados Unidos, a una institución en Estados Unidos. Recuerdo que en nuestra última conversación hace 1 año y medio, estuvimos conversando. Él me dijo, ¿sabes? Esto de la abnegación es muy relativo. Esto de la abnegación es muy relativo. Les confieso que inmediatamente me preocupé. Porque cuando unes un elemento tan absoluto como la abnegación con el relativismo de este siglo, lo que tienes es destrucción. El muchacho, no me ha de extrañar, el país donde se encuentra, en las condiciones que se encuentra y demás, dice, esto de la abnegación es muy relativo. Y comenzó a darme sus declaraciones, no voy a decirlas porque seguramente lo van a identificar, pero comenzó a darme sus razones en cuanto a lo que es la abnegación y demás, y entendí, no, definitivamente esto es una gran realidad. El enemigo va a tratar, utilizando la sabiduría humana, la elocuencia humana, de apartarnos de la abnegación y de la consagración, pues sabe que si lo hace, entonces limita, amputa el desarrollo de nuestras facultades. Porque como hemos dicho, ¿cuál es la base del verdadero desarrollo? Y si el enemigo amputa esto, si introduce ideas falsas, bien sea porque nos lleve a un extremo o porque nos lleve a otro extremo en cuanto a la abnegación, él tendrá éxito. Hermanos, y qué fácil somos los seres humanos para irnos a los extremos. Noten la experiencia del apóstol Pedro. Juan capítulo 13. Llega el Señor Jesús, Jesús está lavándole los pies a los discípulos y llega Pedro. No sabemos en qué orden estaba Pedro. Sabemos que Juan estaba a la derecha, Judas estaba a la izquierda, tenía que ser en la izquierda. Y ahí iba Jesús lavándole los pies uno por uno a cada uno de los discípulos. Cuando llegó a Pedro, le dijo, Pedro, es hora de lavarte los pies. Y imagínense a Pedro. Se paró de la mesa y dijo, Señor, jamás me lavarás los pies. Jesús le dijo, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Pedro se sienta y dice, bueno, Señor, entonces lávame los pies, las manos, la cabeza y todo el cuerpo. ¿Ven qué fácil somos nosotros de irnos a los extremos? Primero en un extremo, jamás, Señor, me lavarás los pies. Y después el otro extremo. Bueno, Señor, entonces lávame todo. El enemigo sabe que cualquiera de los extremos nos destruye. Jesús le dijo, permítanme parafrasear la frase de Jesús, permítame parafrasear la lección de Jesús. Pedro, no seas extremista. No te dije que necesitaba lavarte todo, solo te dije que necesitaba lavarte los pies. Porque el que ya fue lavado solo necesita que se le lave los pies. ¿Recuerdan el incidente? Muy bien. ¿Ven lo fácil que somos para irnos a los extremos? Hermanos, cualquiera de los extremos es dañino. El enemigo va a jugar siempre para moverte a cualquiera de las puntas. En este caso, hablando de la abnegación, a través de ideas erróneas, llevarte a un extremo en cuanto a lo que es abnegación, o a través de las mismas ideas erróneas, pero cruzadas, llevarte a otro concepto muy distorsionado y absolutamente liberal en cuanto a lo que es la abnegación. Noten el modelo valdense.
Hace poco tuvimos un sábado joven que habló de los valdenses, que trató el tema valdense. En el conflicto de los siglos, páginas 72 y 73, el capítulo 4. Noten lo que dice la mensajera de Dios en cuanto al modelo educativo de los valdenses. Presten atención y ustedes me dirán si en lo que leeremos a continuación está implícito lo que hemos dicho hasta aquí. Como padres tiernos y afectuosos, amaban a sus hijos con demasiada inteligencia, como para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Les esperaba una vida de pruebas y privaciones y tal vez el martirio. Desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias, a ser sumisos y sin embargo capaces de pensar y obrar por sí mismos. Ese principio lo analizaremos a continuación. Clave esto en la educación, que el niño no sea reflejo del pensamiento de otro, sino que sea capaz de pensar por sí mismo. Desde temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia y a apreciar el valor del silencio. No sé si mi padre sabía mucho de esto, pero recuerdo algunas lecciones que iban en armonía con esto y no sé si les sirve a ustedes. Mi papá me decía, hijo, tienes 2 oídos y una boca. Y me hacía énfasis en ello. Tienes 2 oídos y una boca. Eso significa que tienes que oír el doble de lo que hablas. Aprende a escuchar. Valora el silencio. 2 oídos, una boca. Se nos dice, la economía y la abnegación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los niños como único legado. Se les enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una disciplina y que sus necesidades solo podían ser satisfechas mediante el trabajo personal, la previsión, el cuidado y la fe. Este procedimiento era laborioso y fatigoso, pero, ¿cómo era? Saludable. Es precisamente lo que necesita el hombre en su condición caída, la escuela que Dios le proveyó para su educación y desarrollo. Mientras que se acostumbraba a los jóvenes al trabajo y las privaciones, no se descuidaba la cultura de su inteligencia. ¿Lo pueden ver? ¿Eran los valdenses solo personas que se encontraban sembrando? No. Y me imagino, como aquí lo hace Marcelo, que mientras sembraban, se les educaba en la ciencia de la agricultura. Se les enseñaba que todas sus facultades, ¿cuántas? Todas sus facultades pertenecían a Dios y que todas debían ser aprovechadas y desarrolladas para servirles. ¿Entendían los valdenses la ciencia, la verdadera educación? La comprendieron cabalmente. Por eso no fallaron en su misión. Por eso durante más de 1000 años mantuvieron viva la fe que una vez fue dada a los santos. Leamos la siguiente declaración, volviendo al libro La Educación. La Educación, página 17. El hombre tenía comunión directa con Dios y todo lo que había a su alrededor, la naturaleza, la creación de Dios, era una enseñanza constante, un libro de texto para él. Nos dice la profeta en la página 17, el libro de la Educación. Pero por la transgresión el hombre fue privado de conocimiento de Dios mediante una comunión directa y en extenso grado del que obtenía por medio de sus obras. La tierra, arruinada y contaminada por el pecado, no refleja sino oscuramente la gloria del Creador. Es cierto que sus lecciones objetivas no han desaparecido. En cada página del gran volumen de sus obras creadas se puede notar todavía la escritura de su mano. La naturaleza aún habla de su Creador. Sin embargo, estas revelaciones son parciales e imperfectas. Y en nuestro estado caído, con las facultades debilitadas y la visión limitada, somos incapaces de interpretarlas correctamente. Aquí la profeta está dejando algo claro. Para Adán el libro de texto era la naturaleza. Para nosotros sigue siendo de gran ayuda porque aún las lecciones objetivas de Dios siguen expresas allí. Pero somos incapaces. ¿Somos qué?
incapaces de interpretarlas correctamente si no hay una guía. Los mayas, los incas, los aztecas, durante muchos siglos estuvieron en medio de la naturaleza, sin la contaminación de las grandes metrópolis que aparecieron después de la colonización. Pero ellos no comprendían cabalmente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no había una guía segura, ya que ellos eran incapaces de interpretarlas correctamente. Terminaron adorando el sol, la luna, las estrellas, los astros, en fin. Necesitamos la revelación más plena que Dios nos ha dado de sí en su palabra escrita. Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad y como tales se le debería dar el primer lugar en la educación. ¿Qué debería tener el primer lugar en la educación? La palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque, hermanos, todo esto es muy bueno y nos transmite lecciones objetivas de parte de Dios. Pero solamente podremos entenderlo teniendo esta llave, y es la palabra del Señor. Solo con la palabra del Señor es que podremos entender cabalmente lo que se transmite desde el libro de la naturaleza. Noten la siguiente declaración, los dos grandes libros que Dios tiene para nosotros. Pero de la naturaleza hablaremos en el tema de mañana. El tema de mañana titula La escuela del Edén. Y ahí haré énfasis en lo que he mencionado recientemente. Pero quisiera concluir con esta declaración y me perdona Johan. Johan me ha pedido desde ayer un tiempo para la oración. Y el tiempo ha ido rápido, o yo hablo mucho, no sé cuál de las dos. Pero la educación, página 17, seguramente las dos, ¿no? Saben que el tiempo no perdona a nadie. La educación, página 17, nos dice así. Yo quiero cerrar con esta declaración. Cada ser humano, creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del Creador. ¿Qué facultad? La individualidad, la facultad de pensar y de hacer. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. ¿Qué facultades semejantes a la del Creador Dios colocó en las criaturas, en usted y en mí? La individualidad, la facultad de pensar y la facultad de hacer. En quienes se desarrollan estas facultades, esos son quienes dirigen empresas, quienes canalizan la obra de Dios, quienes van a la cabeza en la obra de Dios. Individualidad, facultad de pensar y facultad de hacer. Me encontraba en otro instituto semejante a este, enseñando al respecto. Y recuerdo que los líderes tenían un problema terrible conmigo. Lo confieso, tenían un problema terrible conmigo. ¿Saben por qué? Porque interpretaban que al enseñar esto, yo estaba invitando a los jóvenes a la rebeldía. La individualidad, la facultad de pensar y la facultad de hacer. Muchos hemos pensado, miren la distorsión en la educación. Muchos hemos pensado, pues, que vamos a lograr objetivos privando al joven de todo lo que algún día tiene que enfrentar. Es decir, que mientras esté aquí no lo tenga, que mientras esté aquí no lo use, que mientras esté aquí no lo maneje. Pero hermanos, tarde o temprano ese joven lo va a tener en su mano. Y pudiéramos decir, bueno, pero que cuando esté afuera haga lo que quiera con eso. La verdadera educación no se mueve en esa premisa. La verdadera educación se mueve en la premisa de que el joven, el niño sea educado para que tenga dominio propio, para que canalice su individualidad, su facultad de pensar y su facultad de hacer en línea con lo que el Señor ha revelado. No se trata de privarlo y que no lo toque, que no lo mire, que no lo huele, que no lo tenga. Se trata de educarlo para que tenga dominio propio y le dé a esa herramienta el mejor uso. Hoy en día, en la generación en la que vivimos, está el tema del teléfono, está el tema del computador, está el tema de los medios, y yo sé que cada persona es un caso particular, hay gente que tiene luchas muy fuertes con esto y que hay que ayudarlos de distintas maneras. Pero mis amados hermanos y padres, en lo que hemos entendido,
el éxito, el mayor éxito, lo alcanza el padre, según lo que dice la profeta, cuando el niño, cuando el joven comienza a gobernarse por sí mismo. Ahí usted sabrá que ha tenido éxito. Cuando el niño, cuando el joven, cuando el estudiante comienza a gobernarse por sí mismo. Cuando llega un momento donde usted no tiene que estar detrás por el uso que le pueda estar dando al teléfono, el uso que le pueda estar dando al computador o el uso que le pueda estar dando a algo que tenga, una herramienta que seguramente por ser una herramienta podrá usarlo para el bien o para el mal. Pero ese chico, a través de la educación recibida, la usa para el bien. Mírenlo en el Edén. Dios pudo haberles quitado el árbol de la ciencia del bien y del mal a Adán y Eva, ¿sí o no? Pero si no hay prueba, no hay perfección. Porque la perfección se expresa cuando el chico, cuando la persona puede escoger entre el bien y el mal. Tiene la libertad para escoger entre el bien y el mal, pero escoge el bien. Y entonces cuando escoge el bien, la individualidad, la facultad de pensar y la facultad de hacer están canalizadas en una dirección. Han sido educadas por la palabra de Dios para obrar para gloria de Dios. Esta cita sigue siendo muy profunda y mucha más tela que cortar y el tiempo se nos ha acabado. Y mañana continuaremos entonces con lo que sigue tratando esta declaración y algunas otras más en relación con este tema. Vamos a hacer una oración para concluir por hoy y pues les pido, yo sé que esta serie tiene varios propósitos, uno de ellos que los jóvenes quienes están involucrando puedan entender un poco los principios guiadores en cuanto a la ciencia y la verdadera educación. A quienes tenemos más tiempo en esto, refrescar y aprender muchas cosas más. Pero les pido que con mucha oración se presenten delante de Dios, diciéndole, Señor, enséñame en qué consiste la ciencia y la verdadera educación. Pues como leímos al principio, si no lo entendemos, nunca, expresión absoluta, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Vamos a colocarnos de rodillas para hacer una oración. Amado Padre Celestial, en esta hermosa mañana te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque insistes en educar a tu pueblo. Gracias, Señor, porque pese a nuestro fracaso, tu propósito eterno siguió vigente para con nosotros e ideaste un plan a través del cual podemos ser salvos. Gracias por Jesús, el gran maestro de maestros. Enséñanos, Señor, a ser maestros como Él lo es. Enséñanos, Señor, a trabajar como Él trabajó, para que no solo tengamos éxito con nuestros hijos, no solo tengamos éxito con nuestros alumnos, sino para que tú tengas éxito con nosotros. Señor, descansamos en ti, te pedimos tu bendición a lo largo de este día. Camina con nosotros y por favor presérvanos de nosotros mismos. Que podamos canalizar el desarrollo de cada una de nuestras facultades en el servicio de tu obra que tanto lo necesita y en el servicio del menesteroso. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.